El enfoque humanístico. El enfoque humanístico origina una revolución conceptual en la teoría administrativa. Si antes el interés se hacía en la tarea por parte de la administración científica y en la estructura de organización por parte de la teoría clásica de la administración, ahora se hace en las personas que trabajan o participan en las organizaciones. El enfoque humanístico, la preocupación por la máquina y el método de trabajo por la organización formal y los principios de administración aplicables al aspecto organizacional ceden la prioridad a la preocupación por el hombre. El enfoque humanístico surge con la teoría de las relaciones humanas en los Estados Unidos a partir de la década de los años 30. Su nacimiento fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, principalmente de la psicología, y en particular de la psicología del trabajo. Sin duda, fue valiosa la contribución de la psicología industrial en la demostración de las limitaciones de los principios de la administración adoptados por la teoría clásica. Además, las grandes modificaciones ocurridas en las extensiones sociales, económicas, políticas y tecnológicas contribuyeron con sus variables al estudio de la administración. Teoría de las relaciones humanas. La teoría de las relaciones humanas, también denominada Escuela Humanística de la Administración, desarrollada por Elton Mayo y sus colaboradores, surgió en los Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos en experimentos de Hawthorne y que fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de administración. La teoría clásica intentó desarrollar una nueva filosofía empresarial, una civilización industrial en que tecnología y método de trabajo constituyen la más importante preocupación del administrador. A pesar del predominio de la teoría clásica y del hecho de que no se cuestionaba por ninguna otra teoría administrativa durante las 4 primeras décadas de este siglo, sus principios no siempre se aceptaron de manera satisfecha y mucho menos entre trabajadores y sindicatos estadounidenses, ya que en ese país los trabajadores y los sindicatos vieron e interpretaron a la administración científica como un método sofisticado de explotación de los empleados a favor de los intereses patronales. La teoría de las relaciones humanas nace de la necesidad de compensar la fuerte tendencia a la deshumanización del trabajo, iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores deberían someterse forzosamente. Las 4 principales causas del surgimiento de esta teoría son la necesidad de humanizar y democratizar la administración, el desarrollo de las llamadas ciencias humanas, las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de Kurt Lewin, y las conclusiones del experimento de Hawthorne. Las relaciones humanas. Es la organización de grupos sociales que mantienen una constante interacción social y se entiende a esta como las acciones y actitudes resultantes del contacto entre personas y grupos. La importancia del contenido del cargo. Mayo y sus colaboradores observaron que los obreros cambiaban constantemente de puesto para evitar la monotonía, contrariando la política de la empresa, los cuales eran negativos para esta pero elevaban la moral de todo el grupo. El énfasis en los aspectos emocionales. Los elementos emocionales inconscientes, incluso irracionales del comportamiento humano, atraen a casi todos los forjadores de la teoría de las relaciones humanas. De ahí que algunos autores lo denominen sociólogos de la organización. La teoría de las relaciones humanas se contrapone a la teoría clásica de la administración, ya que la primera de ellas señala que es la capacidad social del hombre la que establece su nivel de competencias y de eficiencia, mas no la capacidad física o fisiológica como afirma la teoría clásica. Aunque el trabajador se aptó para el trabajo, pero si no está integrado socialmente, la adaptación social se reflejará en su eficiencia. Para Taylor, predominaba el concepto del hombre económico, el cual es motivado por estímulos salariales, y de allí casi todos los precursores de la administración científica elaboraron un plan de incentivo salarial para evaluar la eficiencia y bajar los costos operacionales. Mas, sin embargo, este concepto deja mucho que desear al ver los resultados de Elton Mayo. Enfoque neoclásico y burocrático de la administración. Aún con la gran influencia de las ciencias del comportamiento en la teoría administrativa, los puntos de vista de los autores clásicos siempre han subsistido. A pesar de la crítica, los
postulados clásicos y a los nuevos enfoques de la organización, se comprueba que el enfoque clásico nunca fue sustituido del otro por otro enfoque. Todas las teorías administrativas se sustentan en la teoría clásica, ya sea como punto de partida o como crítica para interpretar una posición diferente y siempre están íntimamente relacionadas con ella. El enfoque neoclásico es, en otros términos, la teoría clásica adaptada al modelo de las empresas actuales, dentro de un apartamiento que aprovecha la contribución de todas las demás teorías administrativas. Peter Drucker destaca que hoy en día se menosprecia a Taylor y se desacredita su anticuada psicología, pero fue el primero que no aceptó el trabajo como un hecho dado, sino que lo examinó y estudió a fondo. De manera como enfocó el trabajo sigue siendo el elemento básico. Y aunque Taylor fue un hombre del siglo XIX, partió de los objetivos sociales y no de la ingeniería ni de lucro en su análisis del trabajo. Lo que motivó a Taylor en su enfoque y en su existencia fue en primer lugar el deseo de liberar al trabajador de la carga excesiva de trabajo, que destruye no solo al organismo sino también al alma. En segundo lugar, la esperanza de romper la ley de hierro de los salarios, combatida por los economistas clásicos, incluidos Marx, la cual condenaba al trabajador a la inseguridad económica y resignarse a la miseria. La esperanza de Taylor, y eso se consiguió en gran parte en los países desarrollados, era lograr una vida digna para el trabajador mediante una mayor productividad de su trabajo. Por otro lado, en Francia, Fayol intentó dar una estructura de la organización y desarrolló el primer enfoque racional de organizaciones de la empresa. Características principales de la teoría neoclásica. Las principales características de la teoría neoclásica son las siguientes. Énfasis en la práctica de la administración. Reafirmación relativa de los postulados clásicos. Énfasis en los principios generales de la administración. Énfasis en los objetivos y los resultados. La teoría neoclásica no es más que la misma que la teoría clásica, solo que ésta se adapta a la administración moderna actual. Esta teoría busca la seguridad de lo que se planeó, organizó y dirigió. Cumpla con los objetos previstos y sin duda alguna, ninguna empresa comienza su ciclo sin planear, pero tampoco de salvar de ninguna contingencia y son pocas las que quedan dentro del presupuesto e inclusive algunas instituciones dependen del presupuesto que les asigne. One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. And so, you know how many committees we have at Apple? No. 0. We have no committees. No committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business. And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all the time, but trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product. We do that really well. And so what I do all day is meet with teams of people and work on ideas and solve problems to make new products, to make new marketing programs, whatever it is. And are people willing to tell you you're wrong? Yeah. I mean, other than snarky journalists. I mean, people that work for you. Oh, yeah. No, we have wonderful arguments. And do you win them all? Or? Oh, no, I wish I did. No, see, you can't. If you want to hire great people and have them stay working for you, you have to let them make a lot of decisions, and you have to be run by ideas, not hierarchy. The best ideas have to win. So, otherwise, good people don't stay. But you must be more than a facilitator who runs meetings. You obviously contribute your own ideas. I contribute ideas, sure. Well, why would I be there if I